Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con este perrito que quedó muy simpático. Es muy fácil de hacer y se hace bastante rápido. Lo que vamos a necesitar, bueno, yo uso un hilo fino, voy a usar un hilo finito con una aguja que le corresponda. Podemos usar un hilo más grueso, ¿sí? No hay problema con eso. Y quizás, si usamos un hilo más grueso, el perro va a quedar más grande o quizás tengamos que dar menos vueltas. Usamos un marcador porque vamos a trabajar con puntos bajos en circulito y una aguja para coser después. Bueno, este perrito lo voy a hacer en color marrón para que se pueda ver bien en el video. Vamos a empezar con un anillo mágico por la nariz y vamos a seguir. Tejemos por partes. Primero vamos a tejer toda la cabeza y después el cuerpito, la cola y las patas. Después se cose y se une. Entonces vamos a iniciar con anillo mágico por la parte de la nariz. Si no saben cómo hacer el anillo mágico, hay un video en mi canal que lo explico. Igual me parece que se está viendo bien. Tenemos el anillo mágico. Lo que tenemos que hacer es tejer dentro del anillo 6 puntos bajos. Meto mi aguja, agarro hilo y lo paso por el centro. Tres, así hasta tener los 6 puntos bajos en el anillo. Una vez que tengo mis 6 puntos bajos, del hilo más cortito vamos a tirar para cerrar el tejido. Y en este hilito que queda acá, yo siempre lo estiro un poco para que pueda pasar más fácil la aguja, es donde vamos a enganchar para cerrar finalmente el anillo mágico. Ahí pude engancharlo. Si nos queda abierto, no hay ningún problema. Del hilo más corto, volvemos a tirar y listo. Acá es donde entra en juego nuestro marcador, que yo uso este ganchito. Lo que sí me olvidé de decir es que, obviamente, como es un amigurumi, vamos a usar relleno. Solo está rellena la parte de la cabeza y del cuerpo. Para la cola y las patitas no usé relleno. Así que bueno. Bueno, vamos a hacer la segunda vuelta ya. Voy al primer punto bajo y hago un punto. O sea, otro punto bajo. Y lo que voy a hacer entonces es ese primer punto. Como ya empezó esta segunda vuelta, disculpen si mis uñas están un poco feas, pero lo importante es el patrón del perrito. En ese punto que yo armé, ahí voy a poner mi marcador para marcar entonces esta segunda vuelta y saber por dónde voy. Si no, después se complica un poco. Ahí coloqué mi marcador. En el mismo punto bajo voy a hacer otro punto nuevamente. Es decir que vamos a hacer aumentos. 2 puntos bajos en cada uno de mis puntos. Voy al siguiente y hago lo mismo. 1, 2. Eso voy a hacer hasta que termine toda la vuelta. Si teníamos 6 puntos bajos iniciales, ahora tengo que tener 12 puntos bajos cuando llego a mi ganchito. Una vez que tengo mis 12 puntos bajos, para iniciar la siguiente vuelta, saco el ganchito y en ese punto empiezo con un punto bajo, empezando la tercera vuelta.
Vuelvo a poner mi ganchito para no perdernos. Y acá voy a tirar del hilo más corto porque se me está abriendo. Tiro bien fuerte. Ahí vamos. Bueno, para esta siguiente vuelta lo que voy a hacer es simplemente hacer un punto bajo en cada uno de los puntos. Es esta vuelta y otra más exactamente igual. Entonces termino esta vuelta de puntos bajos alrededor sin hacer ningún aumento y ninguna disminución. Cuando llego al ganchito, como expliqué antes, iniciamos la vuelta con el punto bajo, ponemos de vuelta el ganchito y hacemos otra vuelta más sin ningún aumento y ninguna disminución. Simplemente puntos bajos. Un punto en cada uno de los puntitos, así que voy a volver a reproducir cuando tenemos ya terminadas estas dos vueltas. Bueno, terminé mis dos vueltas y llegué al ganchito. Les voy a contar que nosotros cuando empezamos venimos tejiendo, o sea, nuestro tejido está así. Yo simplemente lo di vuelta para que sea más cómodo y empezar a tejer de esta manera. Lo explico porque cuando yo empecé a tejer me quedaba medio como que no entendía bien cómo hacer. Bueno, ahora en esta vuelta lo que vamos a hacer son disminuciones. Donde estaba el ganchito, empiezo con un punto bajo. Vuelvo a marcar. Y las disminuciones son para que nos quede esta formita acá, en la nariz. No sé si se ve, lo hago precisamente en negro para que se vea bien. Perdón, en marrón, para que se pueda ver bien en el video. Bueno, hice un punto bajo. Ahora voy a hacer una disminución. ¿Cómo hago? Nosotros tenemos de un punto bajo 2 hilitos. Bueno, paso por el primero, voy al siguiente y paso por el segundo. De vuelta. Tenemos 2 hilitos, paso por el primer hilito, voy al siguiente punto, paso por el primer hilito también, agarro hilo y lo paso por el medio. Me quedan 2 y de vuelta paso por el medio. Voy al siguiente punto y hago un punto bajo. Y en el siguiente otra disminución como habíamos hecho. Agarro por delante, agarro en el otro por delante y vuelvo a pasar. Lo que vamos a hacer entonces en esta vuelta es un punto y una disminución de esta manera. Lo bueno de YouTube es que podemos volver atrás y ver bien para poder recordar cómo se hace. Entonces voy a volver a reproducir cuando ya tenemos esta vuelta terminada. Bueno, una vez que terminé mi vuelta que habíamos hecho un punto, una disminución, un punto, una disminución, como expliqué, voy a sacar el ganchito y voy a empezar en ese punto bajo con otro punto como hicimos. Empezamos otra vuelta, digamos. Ahí hacemos otro puntito bajo. Lo marcamos. Y tenemos que hacer otro punto bajo en el mismo punto. Vamos a hacer aumentos. Vamos a hacer 2 puntos bajos en cada uno de los puntos. Es una vuelta de aumento entonces en cada uno. 2 puntos bajos en cada puntito que me voy encontrando. Voy a reproducir cuando cuando terminamos la vuelta en el ganchito. Genial. Una vez que terminamos esta vuelta, llegamos al gancho como en todas nuestras vueltas. Vamos a empezar con un punto bajo y en esta únicamente no se olviden de poner el marcador siempre para saber por dónde vamos. Y en esta vuelta únicamente vamos a hacer puntos bajos en cada uno de nuestros puntos. Simplemente eso, muy fácil. Voy al siguiente punto. Voy a volver a reproducir entonces cuando llegamos al ganchito.
Una vez que llegamos a nuestro ganchito, lo sacamos, iniciamos la siguiente vuelta con el punto bajo, como hacemos siempre. Volvemos a marcar, no se olviden de eso. Y en esta vamos a hacer una vuelta en la que vamos a hacer un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Acuérdense que los aumentos son 2 puntos bajos en el mismo puntito de origen. Tenemos 2 en el mismo punto, voy al siguiente, hago solo 1. Tenemos 2, voy al siguiente y hago 2 puntos bajos en el mismo. Voy al siguiente, hago 1 y así vamos a hacer hasta que llegamos al ganchito. Ya vamos, como van viendo, como mi perrito inicial, ya vamos haciendo la parte de la nariz y vamos empezando con la de la cabeza. Bueno, una vez que llegamos al ganchito, volvemos a empezar como todas las vueltas con un punto bajo, saco mi ganchito, hago ese punto bajo y vuelvo a marcar. Al siguiente voy y hago otro punto bajo. Al siguiente punto. Y en el tercero hacemos un aumento. Voy al siguiente, hago un punto bajo. En el siguiente otro punto bajo. Y en el otro vamos a hacer un aumento, 2 puntos bajos. Eso voy a hacer en toda esta vuelta hasta llegar al ganchito. Un punto bajo, un punto bajo, un aumento. Un punto bajo y un aumento. Bueno, llegué a mi ganchito que yo ya lo saqué. Inicié la vuelta con el punto bajo y lo volví a poner. Lo que vamos a hacer ahora es 3 vueltas de simplemente puntos bajos. El punto bajo común, sin ningún aumento, sin ninguna disminución. Vamos a hacer 3 vueltas. Llego al ganchito, lo saco, inicio la otra vuelta con un punto bajo, dejo la vuelta y así, hasta tener las 3 vueltitas. Una vez que terminamos la vuelta, saqué mi ganchito y lo acomodé. Vamos a hacer, tenemos un punto bajo donde marqué el ganchito para iniciar la siguiente vuelta. Voy al siguiente, hago otro punto bajo. En el siguiente hago otro punto bajo. Y en el cuarto ya sí un aumento. 2 puntos bajos en el mismo puntito. Entonces hago 3 puntos bajos en cada uno de los puntos siguientes. Hago un punto bajo, voy al siguiente, otro punto bajo, voy al siguiente, otro punto bajo. Y en el otro ya hago el aumento. Entonces, esta vuelta va a ser 3 puntos bajos, un aumento. Un punto bajo, un punto bajo, un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un punto bajo, un punto bajo y un aumento. Así hasta llegar al ganchito. Una vez terminada nuestra vuelta, empezamos la siguiente con el punto bajo, como venimos haciendo siempre. Y lo que vamos a hacer en esta vuelta va a ser solamente tejer puntos bajos, sin aumentos, sin disminución, ni nada de eso. Vamos en cada punto y hacemos un punto bajo. Voy a volver a reproducir cuando llegamos al ganchito. Para la siguiente ya llegué al ganchito, inicié con un punto bajo y volví a marcar. En esta parte vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento. 2, 3, 4 y un aumento.
Lo mismo, 1, 2, 3, 4 puntos y un aumento. Eso vamos a hacer hasta que llegamos al ganchito. 2, 3, 4 y el aumento que son 2 puntos bajos en el mismo punto. Bárbaro. Eso vamos a hacer entonces en toda nuestra vuelta hasta llegar. Llegamos al ganchito, entonces lo sacamos, empezamos la siguiente vuelta con un punto bajo y ahora tenemos que hacer 2 vueltas solamente con puntos bajos. Como habíamos visto, hacemos un punto bajo en cada uno de los puntitos. Llegamos al ganchito y hacemos la segunda, también con puntos bajos. Terminé mi vuelta de únicamente puntos bajos, saqué el gancho, volví a empezar y lo que hago ahora es una vuelta de 5 puntos bajos y un aumento. Teníamos 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. 1, 2, 3, 4, 5 y aumento. Terminé mi vuelta de 5 puntos bajos, un aumento y volví a arrancar otra vueltita más. Lo que tenemos que hacer ahora son simplemente 2 vueltas de puntos bajos, como expliqué antes, sin ningún aumento y ninguna disminución. Así que voy a volver cuando tengo mis 2 vueltas ya hechas. Una vez que terminamos la vuelta, vamos a empezar con disminuciones. Empiezo la vuelta con un punto bajo, hago 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y hago una disminución. Agarraba el primer hilito del punto, el primero del siguiente y cierro. Voy al siguiente, de vuelta 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y hago una disminución. Eso voy a hacer hasta llegar al ganchito entonces. 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, una disminución. Hasta llegar entonces al ganchito. Empiezo la otra vuelta con un punto bajo. Voy a hacer 4 puntos en esta siguiente vuelta y una disminución. 3, 4 y una disminución. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Eso hasta llegar al ganchito. Bueno, una vez que hicimos los 4 puntos, una disminución, vamos a hacer 3 puntos, una disminución. Tengo 1 ya marcado con mi ganchito, 2, 3
y disminución. Y vuelvo a empezar. 1, 2, 3, disminución. 1, 2, 3, disminución. Así hasta llegar al ganchito. Una vez que llegamos al ganchito, sacamos, iniciamos de vuelta poniendo el ganchito la otra vuelta. Vamos a hacer 2 puntos, una disminución. Yo acá había terminado la disminución agarrando inclusive el que estaba en el ganchito. Así que voy a hacer 2 puntos y una disminución. De vuelta. Un punto, otro punto y disminución. Eso voy a hacer en toda la vuelta hasta que llego al ganchito. En la siguiente vuelta vamos a hacer toda una vuelta de puntos bajos únicamente. Importante marcar con el ganchito de nuevo. Un punto en cada punto. Así hasta llegar al ganchito. Algo importante para decir, yo acá terminé mi otra vuelta, es que si quieren ponerle ojitos de seguridad, que vienen en distintos tamaños, este es el seguro, se lo tienen que clavar, pasar para el otro lado y asegurarlo con la tapita correspondiente. Yo no le voy a poner ojitos de seguridad, pero está la opción y conviene hacerlo antes de cerrar la cabecita para que sea más sencillo de hacer. Bueno, para continuar, ya tengo mi primer punto y vamos a hacer en esta vuelta un punto y una disminución. Yo ya tenía mi primer punto marcado con el ganchito. Hice la disminución, voy al siguiente, hago un punto y una disminución en el otro. Entonces eso voy a hacer por toda mi vuelta. Bueno, una vez que rellené mi cabecita, ya en esta vuelta le puse el relleno. Aconsejo rellenarla bien para que después cuando cerramos todo el tejido no se deforme. En la siguiente vuelta vamos a hacer disminuciones una al lado de la otra. Empiezo con una disminución entonces, voy al siguiente y hago otra disminución. En el siguiente hago otra disminución. Y así hasta llegar al ganchito. Cuando llegamos al punto donde está el ganchito, lo sacamos. Metemos la aguja por ese punto. La traemos y pasamos por el medio. Metemos. Cortamos el hilo. Y lo pasamos por el centro del punto. Con ayuda de la aguja vamos a terminar de cerrar entonces. Enhebramos. Y lo pasamos de esta manera. Giramos así se achica.
Y tenemos nuestra cabecita, que era la parte más complicada de todas. Cortamos el hilo sin cortar ninguna parte que no tengamos que cortar. Y listo. Ahora, esta fue la parte más complicada, ahora se viene la parte más sencilla, que es el resto del cuerpo. Con el hilo marrón vamos a hacer la parte de las orejitas. Para esta parte de las orejas vamos a empezar con un nudito y vamos a hacer 19 cadenas más o menos. 2, 3, 4, 5, 6. Así hasta tener las 19 cadenas. Si queremos que nuestras orejitas sean aún más largas, simplemente hacemos una cadena más larga. Vamos a agarrar una lazada y vamos a ir hasta el tercer punto a tejer con puntos altos. 1, 2, 3. En el tercero empezamos con el primer punto alto. Vamos al segundo y hacemos lo mismo. Otro punto alto. Y vamos a hacer eso entonces. Vamos a volver. Vamos a ir por nuestra cadena hasta el final tejiendo puntos altos. Una vez que llegamos al último punto, lo que vamos a hacer es en el mismo punto último donde hicimos el último punto alto, vamos a tejer otro punto más. Y otro punto más. En medio de estos dos últimos que hicimos, vamos a poner nuestro ganchito y lo vamos a marcar ahí. Y vamos a agregar otro punto alto más en el mismo punto en el que estábamos tejiendo. O sea que serían 4 puntos en total en el mismo punto. Si acá se abre, tiramos simplemente el hilito más cortito. Seguimos tejiendo. Voy al segundo punto y hago un punto alto. Voy al siguiente, hago otro punto alto. Y voy a volver por mi cadena tejiendo puntos altos. De esta manera. Bueno, tejí de vuelta hasta mi último punto. Simplemente lo que hago es 3 cadenas, doy vuelta a mi tejido y en este punto no, en el segundo voy a volver a hacer punto alto y voy a tejer un punto alto en cada uno de mis puntos hasta llegar al ganchito. De estas tienen que hacer dos orejitas, así que van a volver a hacer otra de estas. Una vez que tejí mis puntos altos hasta llegar al ganchito, lo que hago es sacar el gancho y en ese mismo punto voy a tejer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y voy a seguir en los siguientes puntos tejiendo entonces puntos altos hasta llegar al final
a este extremo, digamos. Y ya tendríamos la orejita terminada. Una vez que llegué al último puntito, entonces, cortamos el hilo y lo pasamos por el medio del punto, cerramos y ya tenemos una orejita y tenemos que hacer otra más para que sean pares. En el caso del cuerpo, ven que es así larguito. Si quieren hacer otro tipo de perro pueden hacerlo o más corto, más largo, si quieren que sea un salchicha más larguirucho. Hacemos un punto, un anillo mágico. Vamos a necesitar el marcador para saber por qué vuelta vamos. Tenemos nuestro anillo y vamos a hacer dentro del anillo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, así vamos a tejer hasta tener los 8 puntos bajos. Una vez que tenemos los 8 puntos bajos, tiramos del hilito más corto y cerramos el anillito. Con el hilo más largo lo pasamos y volvemos a pasar. En la próxima vuelta vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos, o sea, 2 puntos bajos. Acuérdense de marcar el primer punto de la vuelta y hacer 2 puntos bajos en cada puntito. Voy al siguiente, hago 2 puntos bajos. Siguiente, 2 puntos bajos. Y así voy a hacer hasta que llego a mi ganchito. Cuando llegué, sacamos el marcador, volvemos a empezar con un punto bajo. Y lo que vamos a hacer en esta secuencia es un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento. Tenemos un punto bajo, voy al siguiente, hacemos un aumento. Ahí está, 2 puntos bajos en el mismo punto. Siguiente hago un punto bajo y en el otro un aumento. Entonces lo que voy a hacer es un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento y hasta llegar al ganchito. Para la siguiente vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. Tenemos un punto, hacemos otro y un aumento en el siguiente. O sea, 2 puntos bajos. 1, 2 y un aumento. Así hasta llegar al ganchito.